Imagínate que llegas a tu Airbnb soñado, esperas limpieza y comodidad, pero en su lugar encuentras filtraciones, moho, cables pelados y fotos que no se parecen nada a la realidad. Esto fue lo que le pasó a una pareja que organizó unas vacaciones familiares en Tailandia. Señales de peligros eléctricos, frigorífico mohoso y una experiencia que en lugar de relajación les generó totalmente angustia. Fue una noticia que se hizo muy famosa en el 2023 cuando Alicia Walters y su pareja descubrieron graves problemas en la vivienda, los cables expuestos en la piscina, moho, sospecha de daños ocultos y nada parecido a esas imágenes publicadas. Aunque al final Airbnb finalmente les otorgó un reembolso, esa primera mañana en la que pasaron en ese Airbnb se convirtió en una pesadilla para toda la familia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Yo sé que va a ser un episodio, les advierto, un poco traumático. Vamos a dejar traumatizados o despertando nuevos miedos a un par de personas o oyentes que nos escuchen el día de hoy. Y bueno, va a ser un episodio un poco diferente porque mi co-host, Tony, está pues disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y tenemos hoy una súper invitada, una invitada que además pues es parte del equipo de Incubatur, es la directora financiera, pero tiene muchísima experiencia manejando toda la parte financiera y operativa de Airbnb, porque hace parte también de un proyecto que es un hub básicamente de varios Airbnbs en varias ciudades del mundo. Entonces, Mari, bienvenida. Qué bueno tenerte aquí en Conexión Turismo Podcast. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Pau, por la invitación. Es aquí mi primera vez en Conexión Turismo. Pero bueno, pues sí, de eso venimos a platicar el día de hoy. A pesar de, obviamente, ser la directora financiera en Incubatur y tener muchas experiencias como viajera en Airbnb, también me ha tocado ver la parte de detrás de bambalinas, porque colaboro con una empresa que tiene muchos Airbnbs a lo largo de México y Latinoamérica. Y bueno, pues sí, igual que esa historia que contaste al inicio, puedo contarles varias historias de terror de la parte operativa del Airbnb. No me imagino lo que haya vivido esa familia, pero te puedo apostar que el host de ese Airbnb también debe de haber vivido una pesadilla. Bueno, justo me gustaría que primero nos iniciaras contando cuál ha sido como esa historia más terrorífica que han vivido de pronto en esa experiencia que has tenido y cómo la abordó también, no sé si fue desde el lado de anfitrión o como desde el lado de viajeros, sí que me gustaría como saber. Mira, tengo varias historias, pero creo que una de las más recientes que nos pasó y que sin duda fue muy traumática fue que tenemos unas casas muy grandes. Para quien conoce, aquí en Ciudad de México, en la Colonia Condesa, hay unas casas muy grandes y usualmente se rentan para grupos de unas 10 o 15 personas. Son casas que además tienen fachadas antiguas y que están como demasiado adaptadas para poder ahora alojar huéspedes, y se hacen muchísimos cambios y adecuaciones, pero al final pues las estructuras son viejas, las casas son viejas. Entonces teníamos una reserva, estaba a 3 horas de llegar la reserva y se rompe una tubería de la casa. Te estoy hablando de una casa de 3 pisos, que tiene pues por lo menos 50 años la casa, a pesar de que está reformada. Entonces pues son estas tuberías que están como por dentro de las paredes, ¿no? Y son pisos de madera original. Se inunda totalmente la casa, caía agua de los candelabros, se inunda toda la casa, unos 10 centímetros de agua, los 3 pisos de madera totalmente inundados, los cuartos, los baños, toda la instalación eléctrica. Además era muy peligroso entrar porque pues obviamente, imagínate 10 centímetros de agua y la instalación eléctrica. Tengo unas imágenes donde literalmente caía agua a borbotones de las lámparas y de los candelabros, porque tiene unos candelabros enormes. Y los huéspedes a 3 horas de llegar. Además de que obviamente un Airbnb, digo, en este caso se tienen varios, pero cuando tú estás en un hotel y entras a un cuarto y no sirve el aire acondicionado, ¿qué hacen? Te cambian de habitación. Pero si tú vas a llegar a un Airbnb y se descompone, ¿qué haces? O sea, muchos de ellos solamente tienen un Airbnb o tienen una propiedad de ese tipo. Además de que los huéspedes, cuando buscan un Airbnb, tú buscas
muchas especificaciones. No, es que somos 14 personas, además traemos 2 niños, necesitamos cuna, necesitamos que tenga una cocina, un asador, vamos a llevar una mascota. ¿Cómo encuentras un sustituto? Entonces tuvimos que ofrecerles la opción Sí, de que se quedaran en 2 departamentos que son contiguos y que pues podían caber todas las personas que iban en las dos, o sea, en toda la reserva, sí. en los dos departamentos y pudieran quedarse ahí mientras su estancia. Pero, por un lado, obviamente, para el huésped, pues a él no le importa que se te haya inundado la casa, ¿verdad? Y que vayas a tener que Sí. hacer reparaciones de miles de pesos. A él le importa que tú no le diste el lugar que esperaba llegar y obviamente eso pues se traslada en una mala reseña. Entonces, ¿cómo repones eso? Al quedarse en los departamentos hubo que hacerles como pues muchas compensaciones, ¿no? Primero que nada hicimos un welcome kit, que es algo que hacemos mucho, como esta parte de, bueno, si vienes con niños, pues te dejamos unos dulces, o si vienes con un grupo de amigos, te dejamos unas cervezas, o te regalamos una botella de mezcal, cosas que pudieran amenizar un poco su experiencia para que no tuviéramos una mala reseña. Además de que la casa se quedó un mes completamente cerrada, sin reservas, porque hubo que cambiar pisos, lámparas, paredes, Oh, por absolutamente Dios. todo inundado. No, yo me imagino el estrés, el estrés de todo el equipo, además, pues por solucionar eso de forma tan rápida, por lo que dices que eran 3 horas. Además que, bueno, me pregunto, ¿al final la calificación fue buena o mala? Me dio curiosidad. Al final la calificación fue buena. O sea, al principio, pues sí, obviamente estaban enojados porque estaban esperando algo diferente de lo que se les entregó, pero al final tuvimos una buena reseña, se les consintió mucho a los huéspedes, pero también del lado operativo de Airbnb, pues muchas veces tenemos que tener este margen de error de decir, tal vez a esa reserva pues no le vamos a poder ganar mucho porque es más importante una buena reseña que el margen. Uy, total. Sí, yo creo que no solo aplica en Airbnb, sino también en todas las experiencias turísticas en general. Pero fíjate que pasa mucho que, y no sé, me imagino que tú ya lo has visto, que muchos llegan a operar un Airbnb como por necesidad o por supervivencia más que por conocimiento. Entonces, este tipo de detalles, como estos ejercicios que de pronto ustedes pudieron como adoptar gracias un poco a la experiencia que tienen y también a la creatividad, porque en últimas también era a la creatividad y a los recursos, pues muchas personas no tienen como esa opción de hacerlo. Y ahorita que digamos hay un auge como de plataformas de OTAs, pues de todo el tema de reservas de alojamientos y de hospedaje per se, que no tienen como no están curando como esa calidad también para, digamos, en los distintos alojamientos que aceptan dentro de esa plataforma. Entonces, no sé, me gustaría que nos describieras un poco cómo funcionan esas operaciones de Airbnb, el control de calidad, la fotografía, esa verificación del anfitrión, digamos, los protocolos que tienen en últimas también. Y bueno, este tema de los detalles es un tema ya un valor agregado que ustedes le imprimen a la experiencia, pero que en últimas creo que está en parte intrínseco en un Airbnb, en muchos de los Airbnb, es como que algo que se sabe que hay que hacer, pero que no todos lo hacen. Pues mira, del lado realmente de Airbnb, quiero decir que es una de las mejores OTAs o motores de reserva que hay, sin duda. Te lo digo porque estas mismas propiedades solemos promocionarlas tanto en Booking, Despegar, pues cualquier otra de las OTAs que mencionas, pero realmente Airbnb es la que tiene mejor atención tanto al anfitrión como al huésped. Tienen políticas muy estrictas que obligan al anfitrión a tener estándares de calidad muy altos. Para empezar, el ranking de Airbnb es de la cosa más importante. El obtener el superhost es un gran premio, porque realmente depende de que, o sea, para tú lograr a llegar a tener el superhost y después mantenerlo, tienes que mantener tus reservas prácticamente en un 4.95 de calificación o sea, por un periodo y no puedes bajar. Entonces, si tú tuviste una mala reserva porque ese día se fue la luz, se fue el internet, se inundó la casa, o cosas que pueden pasar, No, Dios puedes, mío. puedes perder el superhost, ¿no? Entonces, eso te baja en el ranking de Airbnb.
Y igual Uf, que el posicionamiento SEO de Google, por ejemplo, Airbnb tiene un posicionamiento. Y ese posicionamiento se rankea según las buenas reseñas que tiene, ¿no? En este caso, no se puede como en Google pagar por publicidad o pagar por estar en el primer lugar. Es 100% orgánico y la única forma de llegar a ser en los primeros lugares en una búsqueda, si yo busco Ciudad de México o Condesa, o si yo quiero ujú. estar en el primer lugar, tengo que tener las mejores reseñas y obviamente ser Superhost me ayuda. Pero fuera de eso, también tiene políticas como muy estrictas, por ejemplo, en el tema de identidad. No sé si lo saben, pero recientemente se aplicó una ley en México donde para todos los que reservan este tipo de hospedaje se tiene que pedir las identificaciones oficiales de las personas que van a ir al departamento o a la propiedad, especialmente si viajan con niños. La política de Airbnb en cuanto a viajar con menores es súper estricta, cosa que me parece súper bien porque pues definitivamente se está dando un problema desgraciadamente en Latinoamérica de trata de menores y Sí. entonces esto se previene mucho al solicitar no solamente las identificaciones, tienen que comprobar que son sus familiares, ya sean sus papás o si solamente va uno de los padres necesitan una carta de autorización del otro papá para pues saber que el niño está bien y realmente pues es parte de su familia, ¿no? Entonces tiene políticas muy estrictas de eso. También cuida muchísimo sus políticas de reembolso. Tú como viajero, y esto es bueno que lo sepan para los viajeros que nos escuchan, es que cada vez que tú vas a un Airbnb, si realmente hay algo que no está como ellos te lo vendieron, es decir, si ellos en su listing, porque también es algo que hay que revisar muy bien, ofrecen que tienen Wi-Fi o que tienen lavadora y realmente llegas al apartamento y no lo tienen, tú puedes pedir una reclamación en Airbnb. No te van a regresar el monto total de la reserva, pero pueden regresarte el monto de una noche o pueden ser el intermediario. Creo que Airbnb es un gran intermediario entre anfitrión y huésped y cuida ambos lados, ¿no? Porque pues claro que se puede dar que un huésped llegara y dijera, esto estaba sucio, ¿no? Y él lo ensució, no queremos pensar que hay viajeros así, pero los hay. Entonces, Airbnb también cuida mucho al anfitrión diciendo, oye, yo sé que este anfitrión siempre tiene buenas reseñas, siempre tiene su lugar impecable, siempre ofrece a sus huéspedes la mejor experiencia, entonces pues se vuelve un intermediario entre el huésped y el anfitrión para dar la mejor experiencia a ambos y sin duda me parece de los mejores motores de reserva que existen porque pues protege tanto al que tiene la propiedad como obviamente al viajero que busca vivir una experiencia. Súper, no, pues información súper valiosa y ahorita que estabas hablando del tema de que protege a a las dos partes, me hiciste acordar de esta historia que incluso hablamos un poquito antes de iniciar a la grabación y era de esta pareja que encontró su casa convertida en un laboratorio ilegal Ay, con sí, no. contaminantes químicos y daños salvados en más de 26.000 aproximadamente, $26.000. Y bueno, era básicamente un laboratorio de metanfetaminas en Nebraska. Y bueno, al Imagínate. fin, sí, al fin Airbnb removió a los huéspedes y bueno, activó su protección air cover, que bueno, más o menos mencionaste del tema, pero escuchándote también me dieron dos preguntas. La primera era, y te las voy a hacer por separado, primero era, ¿qué pasa con el tema de las reseñas negativas para un anfitrión? Y no tanto de lo que nos mencionaste desde el punto de vista del superhost, sino desde qué pasa si lo hacen de mala fe, porque a veces también hay viajeros que hacen este tipo de reseñas de mala fe. Porque si simplemente les cayó mal la persona o simplemente porque son malas personas. Entonces, no sé, ¿te ha tocado lidiar con algo parecido? ¿Cómo has lidiado con esto? Sí, la verdad me ha tocado muchísimos casos parecidos. La verdad es que, pues, desgraciadamente sí hay viajeros así que, pues, solamente por mala fe deciden poner un mal comentario y realmente creo que como viajeros no dimensionamos la afectación que realmente le estamos haciendo tanto a la propiedad como al Sí. propietario al dejar un mal comentario, ¿no? Muchas veces nos parece como, bueno, pues para dejarlo mal parado o para que los demás lo vean, pero realmente no dimensionamos que si tú tienes un periodo prolongado de
no recuerdo, creo que son 10 reseñas o 5 reseñas en una puntuación menor a 3, te bajan el anuncio de Airbnb. O sea, Airbnb baja tu anuncio y lo veta al decir tu departamento pues no cumple con los estándares de calidad de nuestra plataforma y no puedes anunciarte aquí. Entonces realmente pues como viajeros pues también creo que tendríamos que tener un poco más conciencia, ¿no? O sea, creo que buscamos como viajeros en Airbnb tener una experiencia un poco más familiar, un poco más cómoda, ¿no? Realmente pues muchas veces no elegimos un hotel porque buscamos un lugar un poco más acogedor, un poco más casero, tal vez un poco más artesanal, pues también habría que un poco tener la conciencia de que el proceso detrás también es un poco más artesanal, ¿no? Y sin duda, pues las malas reseñas pues pueden realmente afectar a un propietario. Lo que tratamos de hacer en estos casos es, obviamente, si desde el inicio, porque créeme que desde el inicio notas si un huésped va a ser un huésped difícil, ¿no? O sea, sabemos desde que Sí. envían sus identificaciones, ya sabemos que ese huésped pues puede ser un problema. Entonces, al identificar que un huésped es difícil, tratamos de tratarlo un poco más especial que a los demás. Esto porque, pues, efectivamente queremos evitar una mala Buen reseña. tip. Pero aún así, siempre va a haber el que, no, pues es que tú me dijiste que la pared era blanca y es negra, pero está limpia. Sí, pero yo la quería negra y entonces, pues te voy a poner una mala reseña. Te lo juro que hay huéspedes así. No me lo puedo creer. Realmente los hay. Hubo un caso que nos pasó que la verdad es que incluso me da pena decirlo porque pues sí nos pareció, o sea, de nuestro lado realmente ya no queríamos que ese huésped se hospedara con nosotros. Informamos nosotros que hay algunas propiedades que tienen departamentos y como ustedes lo saben, en ciudades grandes como es Ciudad de México, como es Madrid, pues los departamentos tienen o sea, son pequeños, ¿no? Son muy pequeños comparados con tal vez lugares que podamos quedarnos en provincia. Y pues había una de las habitaciones que estaba informada en el listing que era una habitación pequeña, o sea, que solamente era para niños o para una persona porque era una habitación muy pequeña, ¿no? Pero esto se informa, o sea, desde que tú ves que puedes en la aplicación de Airbnb meterte y ver cuántas habitaciones tiene, de qué tamaño son las camas y cuántos huéspedes caben, ahí estaba claramente informado que una de las habitaciones, la casa tenía 5, era muy pequeña. Pues el huésped llegó y nos dijo que él no se iba a quedar en un cuarto que estuviera hecho para la servidumbre. Y lo digo con esas palabras solamente porque fue él la Uf, persona que utilizó esas palabras, ¿no? Y pues realmente nos pareció extremadamente ofensivo wow. y pues puso una mala reseña e incluso quería que se le diera un reembolso porque él dijo que pues no, que cómo era posible, ¿no? Que no se iba a quedar en esa habitación cuando era una habitación igual que las otras, totalmente limpia, amueblada y todo, simplemente se informaba que era una pues habitación pequeña y punto, ¿no? Entonces, pues este tipo de huéspedes nos encontramos de verdad todos los días, desgraciadamente. Y lo que podemos hacer, que sí Airbnb ofrece, es como esta mediación, ¿no? O sea, si ellos te ponen a ti una mala reseña y tú sabes que pues tú cumpliste con lo que se planteaba en el anuncio o con lo que estabas ofreciendo y realmente esa mala reseña no tiene justificación, puedes pedir una mediación de Airbnb y Airbnb puede bajar esa mala reseña y te la quita. O sea, si realmente se comprueba que tú, o sea, en este caso nosotros ganamos esa apelación porque efectivamente venía en el listing y efectivamente fue muy ofensivo el comentario del huésped, entonces lo ganamos a nuestro favor y Airbnb pues calificó mal a esa persona, porque recuerden que también nosotros como anfitriones podemos calificar a los viajeros y pues bajó su comentario. Uy, wow, no, terrible. O sea, de verdad, súper clasista. Qué Súper. mala persona. Sí. Este, me hiciste pensar en otro tema y es, y bueno, la otra pregunta que tenía. Hay un influencer, ya es influencer, un coach que se hace llamar como Airbnb coach, se llama Mario Otero, no sé si lo ubicas o lo sigues, y está pues siendo bastante famosito porque da como varios tips, es educador en temas de cómo manejar Airbnb pues en habla hispana, ¿no? Y me hizo pensar en que hoy hay un fenómeno de moda y es ser administrador de Airbnb. Yo siento que cada vez hay más personas que se están dedicando
a este tema. En algunos casos les he escuchado como administrador de Airbnb, otros como el coach, le ponen otros nombres, otros le ponen como co-host, porque de hecho Airbnb tiene esa función de co-host y por ahí leí que habían como más de 10.000 co-hosts actualmente. Y bueno, ahorita para que digamos el negocio de muchas personas dicen, listo, no basta con tener solo un apartamento, sino que ahora puedes gestionar decenas con un par de clics y lo que hacen es incluso arrendar o coger el apartamento de la abuela, del tío, de la familia y hacen este tema de administración de Airbnb y más en ciudades turísticas como Ciudad de México, en Cartagena está pasando, en Bogotá, bueno, en muchos lugares. ¿Esto será un trend o es el futuro del hosting? ¿Tú cómo lo ves? Mira, es una gran pregunta. Yo creo que sin duda se ha dado un boom en este tiempo. ¿Por qué? Porque la gente creo que tiene la percepción de que, pues de que es dinero fácil, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo un apartamento que no uso, incluso una habitación en mi casa, ¿no? Que así fue como empezó Airbnb, que no utilizo, pues tal vez si yo la rento pues a plazo fijo o a un estudiante o lo que sea, no tendré el mismo margen que voy a tener en Airbnb. ¿Eso es cierto, pero también tiene muchas más implicaciones. No solamente es, bueno, yo tengo esta propiedad y pues la voy a poner en Airbnb y a ver qué pasa. Y siento que esa es la idea que tiene la gente y por eso se ha dado un boom. ¿Qué creo que va a pasar? Sí creo que este modelo es sostenible, sí creo que este modelo pues va a escalar en el futuro y va a ser mucho el modelo de hospedaje, el ser host de Airbnb, pero también creo que muchos van a morir en el intento. ¿Por qué? Porque es administrar un negocio. No es nada más poner como que, pues dejo mi propiedad a rentar y ya. Si tú tienes una propiedad que quieres rentar, pero no tienes el tiempo, ni el espacio, ni la paciencia para poder administrar ese negocio, entonces te recomiendo réntalo a plazo fijo. Va a ser más fácil para ti, porque al tú ponerlo en Airbnb, no, créanme, no es dinero fácil. Hay que estar ahí todo el tiempo. Sin duda tiene muy buenos márgenes, sí, pero va a depender 100% de la experiencia que tú le des al huésped. Tienes que estar atento todo el tiempo. Si el huésped llega a la 1 de la mañana, pues perdón, pero tienes que estar despierto, porque si no puede entrar a la propiedad, ¿qué va a pasar, no? Si el huésped, créanme, me ha pasado que son las 4 de la mañana y nos marcan que tuvieron una fiesta en el departamento y llegó la patrulla. Y ahí, a pesar de que nosotros no hicimos la fiesta, a pesar de que alguien más está rentando la propiedad, nosotros nos tenemos que hacer cargo. Claro. Y hay que intervenir, ya hay que ir y mediar, o sea, porque llega un grupo de alemanes que no hablan español, 5 alemanes vienen de viaje porque se acaban de graduar, hicieron una fiesta masiva, empezaron a hacer un escándalo en una colonia residencial familiar y empezaron a aventar cosas por la ventana, se los juro, es una historia real. Y pues obviamente los vecinos llamaron a la policía. Entonces llega la policía y 4 de la mañana marcan al equipo de operaciones y pues alguien tuvo que ir, obviamente, a mediar entre los policías, los vecinos y los alemanes que no hablaban español, ¿no? Entonces, al final, pues digamos, esa multa o esa represión, pues se hace al dueño de la propiedad, ¿no? No a los huéspedes que pues, se van a ir en 2 días y pues por más que les cobres una multa, pues les va a dar igual, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después con los vecinos? ¿Qué va a pasar después con el portero del edificio que ya no quiere recibir a tus huéspedes, ¿no? Entonces, sin duda es como todo un negocio que tiene muchos retos, que tiene muchas bondades, sin duda, que es un buen negocio, también lo es, pero pues mi recomendación es, sí va a ser un modelo escalable, pero tienen que verlo como un modelo de negocio. O sea, realmente hay que estar ahí pendiente todo el tiempo, hay que pues darle toda la atención al huésped y a la propiedad, porque también son propiedades que, pues, si es tu propiedad y dices, es que a mí esta casa me la dejó mi abuelita y entonces le tengo mucho cariño, pero la voy a rentar en Airbnb. Y si llega un grupo de universitarios que te destroza las paredes y te rompe los canceles, te vas a querer morir. Entonces son propiedades que requieren
muchísimo mantenimiento, muchísima atención y también mucho margen de error. Hay que estar preparados para lo inesperado. No, es que ya me lo pinto y me parece, o sea, me parece excelente todas las observaciones y todos los comentarios y sugerencias que has dado y es, o sea, de verdad que uno lo piensa como que, me queda fácil porque tengo, exacto, todo ahí a la mano. Si tengo un apartamento, pues ya está, lo puedo rentar y puede ser mucho más fructífero, digamos, como dices, el margen de utilidad, pero sí es, incluso puede ser un negocio pues desgastante también en la medida en cómo lo manejes. Y creo que ahí está la clave, lo mencionaste, construir el modelo de negocio y el proyecto per se, o sea, la estructura. Y creo que eso es lo que le falta en general a casi todos los emprendimientos, los que terminan siendo de forma empírica y mucho que lo permite el sector turístico. Pero bueno, me hiciste pensar ahorita con lo de los alemanes y con todo lo que hemos hablado en un tema que puede ser un poco complicado y es que ahorita hemos visto muchos debates, discusiones y también protestas en el mundo por el tema del turismo masivo. Y mucho le echan la culpa a Airbnb y también a la tribu de viajeros que son los nómadas digitales. Y en México, bueno, México no se queda atrás. Hace un par de semanas, meses, hubo una protesta bastante grande que, bueno, incluso tuvimos un podcast en el que hablamos específicamente de esto. Y bueno, ahí también influyen muchos temas sociales, económicos, políticos alrededor de este fenómeno. Pero bajo tu perspectiva y obviamente como parte pues de un equipo que ha trabajado de este tema, eh, ¿dónde está, digamos, esa responsabilidad o hasta dónde llega la responsabilidad de los administradores que están pues aquí relacionados con Airbnb o con este tipo de plataformas de hospedaje temporal? Pues mira, Pau, yo creo que sí en una parte, o sea, creo que sin duda el administrador o el anfitrión tiene en parte la responsabilidad de, como te decía con este caso de los vecinos, cuidar a su comunidad. Al final, creo que como lo hemos hablado en Incubatur, todo se trata de cadenas productivas y en el turismo, pues dependemos todos unos de otros, ¿no? Entonces, yo puedo tener una propiedad en Airbnb, pero mi propiedad no va a funcionar si quedo mal con los vecinos, si quedo mal con el municipio, si quedo mal con el portero del edificio. Y te lo digo porque nos ha pasado. Sin duda, lo que nos ha salvado en este negocio ha sido el poder tener las relaciones de la comunidad que está alrededor de las propiedades. Es complicado, sin duda, porque, pues, por un lado dices business is business y por el otro lado, pues, bueno, ¿cómo cuidamos, no? Pero hay que ver que una cosa está relacionada con la otra y que se puede matar al negocio completamente si hay, como en este caso, este tipo de pues marchas o reclamos por parte de la comunidad. O sea, a esta marcha que se hizo hace recientemente, como mencionas, pues nosotros teníamos muchos apartamentos que quedan en la línea de donde se hizo la marcha, ¿no? Y estás hablando de que había turistas en los apartamentos y tuvimos que mandar un comunicado de no salgan a las calles porque va a haber pues una marcha que pues prácticamente pide que ustedes no estén aquí, ¿no? Entonces no se pongan en peligro. Y eso pues lo vuelve claro, lo vuelve complicado, pero también tratamos de, pues dentro de lo que cabe, hacer como concientizar al viajero, ¿no? O sea, nosotros solemos en los welcome kits que damos, por ejemplo, usar productos locales, o sea, damos, te digo, estas como botellas de mezcal que son de productores locales, o cuando va a ser alguna festividad, ahora se acerca el 15 de septiembre, y pues dejamos una carta así como de que pues vas a celebrar una de las fiestas más emblemáticas de México, celebramos la independencia, etcétera, etcétera, pero aquí van unas recomendaciones, ¿no? Pues obviamente tienes que tener cuidado, cuidar tu consumo de alcohol, ¿no? Por favor, no lances fuegos artificiales, cohetes o todo lo que se da en ese tipo de fiestas, pues que son recomendaciones que por un lado tratan de cuidar al huésped, pero que realmente también lo concientizan de decir,
pues cuida un poco, ¿no? También tenemos reglas muy, muy estrictas en el tema de vecinos. Es decir, si sabemos que estamos cerca de, pues, de un complejo familiar, pedimos que a partir de tal hora la música ya no se puede poner alta, obviamente no se puede ingerir alcohol en las calles, eso es algo que hacemos mucho énfasis porque en muchos países está permitido beber en las calles, en Ciudad de México te arrestan, no puedes consumir alcohol en las calles y eso la gente no lo sabe, entonces pues hemos tenido en muchas ocasiones ese tipo de temas, damos muchas recomendaciones, creo que en parte está sí del lado del anfitrión, pero sin duda también hay una parte muy grande que no se puede controlar y que está no solo en las comunidades, sino también en los viajeros. Entonces, en este podcast, que seguramente nos estarán escuchando muchos viajeros, creo que la solicitud sería, seamos un poco más conscientes con los destinos a los que vamos. Si estamos buscando un hospedaje acogedor, si estamos buscando sentirnos en casa, portémonos como nos portamos en casa, porque en casa no aventamos las botellas por la ventana, ni rompemos las sillas, ni rayamos las paredes. Entonces, pues no lo hagamos tampoco en la casa de alguien más. Súper, súper para el cierre. Y bueno, para cerrar, quiero hacer un pequeño juego contigo, Mari, que es un ping pong rápido. Yo te voy a decir una palabra y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente, sea un chisme, alguna anécdota, otra palabra, algún tip, alguna reacción que tengas, un concepto y listo, ¿vale? Listo, juguemos. Bueno, bien. Check-in. Pues muchas veces hemos tenido problemas porque el check-in, tenemos una propiedad que es de estos edificios que son, ya saben, con biométricos y hay que poner la cara y todo, y el check-in solamente se puede hacer hasta las 2 de la tarde. Y nos ha pasado que los huéspedes pues tienen vuelos después de esa hora, ¿no? Aunque nosotros en el anuncio de Airbnb tenemos muy específico, si tú quieres rentar esta propiedad tienes que llegar antes de las 2 de la tarde. Pero bueno, de leer al realmente hacer hay una diferencia muy grande y hemos tenido pues que ofrecerles otra propiedad o hay huéspedes que se han quedado sin su reserva porque al final ellos fueron los que no leyeron las instrucciones y pues han tenido que pues no se les regresa el dinero y ellos buscar por su lado otro lugar donde quedarse. Súper. Bueno, segundo, nómada digital. Nómada digital. Esta es una complicada porque yo soy una nómada digital, pero cuando los recibes es una complicación horrible. Entonces, pues recibir a los nómadas digitales sin duda se ha vuelto como que un boom. Hablando aquí en Ciudad de México, la gentrificación pues sin duda está a todo lo que da. Creo que pues es el modelo del futuro, porque realmente creo que la gente hoy ya no va a estar encerrada en una oficina y lo sabemos, el modelo ha cambiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer todos los del sector turismo para adaptarnos a ese modelo? Estamos en un mundo globalizado, ya no hay de que yo soy mexicana, pero yo soy colombiana, pero yo soy, ¿no? Todos somos ciudadanos del mundo y vivimos en todas partes y queremos conocer más. Entonces, pues, ¿cómo mediamos el convivir con las comunidades, el poder insertarnos en las culturas sin perderlas y crear nuevas, obviamente, y también, pues, dar una experiencia interesante tanto al nómada digital como al local? Listo. Y la última es mi peor Airbnb. Uy, mi peor Airbnb. Esa está complicada. Creo que el peor Airbnb ha sido uno que tenemos en Cancún. Cancún, pues como sabemos, está lleno de turismo, ¿no? O sea, creo que la gente que no ubica México, ubica Cancún. Siempre sabemos que es el destino estrella por preferencia, pero también por lo mismo hay una competencia de hospedaje enorme. Y tenemos un Airbnb en Cancún que está hermoso, tiene alberca y todo, pero que como es un destino de playa, siempre tiene fallas. Siempre, de verdad, es impresionante porque realmente ese Airbnb creo que tiene pérdidas en vez de ganancias, porque a pesar de que se quedan los huéspedes, siempre que hay periodos largos donde se queda cerrado el Airbnb, y estoy hablando de periodos largos, 5 días,
las cosas se pudren, o sea, los aires acondicionados se atoran, los ventiladores se descomponen, el agua se filtra por las paredes, la sal pica los muebles, o sea, Ay, Dios. creo que ese sería el peor Airbnb. Entonces, consideren cuando tengan un Airbnb también pues las condiciones climáticas, no podemos hacer nada contra eso y pues hay que saber todo lo que hay en el entorno que nos puede afectar. Uy, eso me deja pensando en los que tengo en Cartagena. Cartagena. Bueno, gracias Mari por habernos acompañado en este capítulo tan especial. Creo que lo disfruté muchísimo, aprendí un montón también de ti y bueno, ahorita mencioné que estábamos, o bueno, hace unos capítulos hicimos un podcast sobre todo lo que estaba pasando en CDMX. Ese capítulo se llama Turismo, Gentrificación y Furia en CDMX. Es el capítulo 37, así que si quieren escucharlo, vayan a nuestro podcast y pueden allí ver todos los compilados. Entonces, pues nada, muchas gracias por acompañarnos una vez más, Mari, y a ustedes muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos pueden escuchar allí en @conexión turismo por Spotify, Deezer, Apple Podcast, en YouTube y también en Instagram. Gracias, Mari. No sé si quieres decir algo más. Nada, Pau, muchísimas gracias. Agradecerte mucho a ti y agradecer mucho el espacio de Conexión Turismo. Esperamos estar por aquí pronto y pues escuchen en todas nuestras plataformas. Bye.